Imagina esto, te despiertas una mañana esperando ver salir el sol, pero el cielo está cubierto por una niebla espesa que no se disipa. Piensas que será pasajero, un mal día cualquiera, pero pasa una semana y nada cambia. Luego un mes y sigue sin haber luz real. Las plantas dejan de crecer, el aire se enfría y la oscuridad ya no es solo física, también empieza a sentirse dentro del pecho. Esto no es una distopía inventada, esto ocurrió y ocurrió en el año 536. El que muchos historiadores llaman, sin exagerar, el peor año para estar vivo. No lo digo yo, lo dice Michael McCormick, historiador de Harvard, que lo define como el comienzo del peor periodo en la historia de la humanidad, porque en ese año el cielo se cubrió con una bruma densa que oscureció al sol en gran parte del hemisferio norte. Las temperaturas bajaron entre 2 y 3 grados, lo suficiente como para alterar las estaciones, colapsar las cosechas y generar un invierno que no terminaba nunca. Y no fue un evento local, fue global. Desde Europa hasta China, desde Escandinavia hasta América Central. Las crónicas bizantinas hablan de un sol sin brillo, como la luna, de 20 meses de sombra y de días que parecían anochecer al mediodía. Pero lo más perturbador no es que se oscureciera el cielo, es que nadie sabía por qué. No había ciencia para explicarlo, no había satélites, ni predicciones climáticas, ni redes sociales para compartir teorías. Solo había miedo, el tipo de miedo ancestral que paraliza, que te hace mirar al cielo y pensar que los dioses se han rendido. Y en ese vacío de respuestas, cada cultura respondió como pudo, algunos con sacrificios humanos, otros con guerras santas, otros huyendo de lugares donde ya no crecía nada, porque cuando el sol deja de salir, la economía también se apaga. Y aquí es donde entra el comportamiento humano, porque en vez de cooperar, muchos optaron por el control, por el pánico, por cerrar fronteras, por guardar el poco alimento que quedaba solo para unos pocos. Lo mismo que pasa hoy cuando escasea algo esencial, papel higiénico, vacunas, energía, lo que sea. La escasez activa un sesgo primitivo de protección inmediata, y en 536 ese sesgo se activó a nivel civilizatorio. Todo apunta a que el origen fue una erupción volcánica descomunal, probablemente en Islandia o América, que arrojó tanto azufre a la atmósfera que formó una capa reflectante, bloqueando la radiación solar durante más de un año. Lo sabemos hoy gracias a los núcleos de hielo analizados en Groenlandia y la Antártida, que registran picos altísimos de dióxido de azufre justo en ese periodo, pero ellos no lo sabían. Para ellos simplemente el mundo estaba muriendo, y cuando un mundo muere, la historia cambia, no por decisión, sino por supervivencia. Cuando el sol desaparece, no solo se oscurece el cielo, se rompe el ciclo más básico de la vida, el que hace que una semilla crezca, que el grano se convierta en pan, que las estaciones se cumplan. Y en el año 536, cuando la luz se volvió ceniza y el calor desapareció, vino lo inevitable, el hambre, primero lenta, luego implacable. Porque sin luz no hay fotosíntesis, sin fotosíntesis no hay plantas y sin plantas no hay nada. Los campos se marchitaron, las frutas dejaron de brotar, el ganado murió por falta de pasto y lo poco que quedaba empezó a tener precio de oro. Pero claro, el oro no se come. En Escandinavia, según registros arqueológicos, casi el 80% de los pueblos fueron abandonados. En Irlanda, los anales medievales hablan de una gran escasez de pan desde el año 536 hasta el 539. Y en China, las crónicas hablan de una nube amarilla que arruinó las cosechas y dejó a las ciudades comiendo corteza de árbol. Personas que ayer comerciaban con telas, hoy pedían sobras. Los nobles, acostumbrados a cazar por deporte, empezaron a competir con sus propios campesinos. Las jerarquías temblaron, pero no desaparecieron, se reforzaron, porque cuando hay menos para repartir, el poder sirve para decidir quién come y quién no. Y entonces, como si no fuera suficiente, vino la peste. 3 años después de aquella oscuridad, en el año 540, estalló la plaga de Justiniano, una pandemia brutal que mató entre 1/3 y la mitad de la población del Imperio Bizantino, unos 50 millones de personas en menos de un siglo. Fue la primera aparición histórica de una peste bubónica registrada con claridad. Y no fue casualidad. El frío, la desnutrición, la debilidad del cuerpo humano tras años de escasez fueron el caldo de cultivo perfecto para que un virus pasara del animal al humano y se expandiera como fuego en un bosque seco. Desde la economía conductual, todo esto tiene lógica dolorosa. Cuando sentimos que no tenemos control sobre el futuro, tomamos decisiones más emocionales, más desesperadas, más egoístas. Algunos gobiernos quemaron reservas de grano para evitar saqueos. Otros multiplicaron impuestos para pagar ejércitos y contener revueltas. El miedo no solo mataba cuerpos, también mataba instituciones. El comercio internacional colapsó, las rutas de la seda se detuvieron, los barcos dejaron de llegar, las caravanas fueron asaltadas o abandonadas. Las ciudades se cerraron como fortalezas y los pueblos empezaron a desconfiar de los extranjeros, de los viajeros, incluso de sus propios vecinos, porque cualquier extraño podía ser portador de la peste o del hambre, y sin embargo, en medio del caos, aparecieron también señales de adaptación. Algunos grupos migraron a zonas más templadas, otros volvieron al trueque, se reinventaron rituales, se cambiaron las normas, se fundaron nuevas comunidades sobre las ruinas de las anteriores, porque eso también somos, criaturas que colapsan pero no se extinguen. Aunque a veces la humanidad necesita tocar fondo para recordar que la mantiene viva. Cuando el miedo se instala, no solo cambia lo que hacemos, cambia lo que creemos, cambia lo que aceptamos. Y en el año 536, con el cielo cubierto, las cosechas muertas y los cadáveres multiplicándose,
el miedo se convirtió en la nueva moneda, porque en una época sin explicación científica, sin redes, sin datos confiables, el vacío fue llenado por algo aún más poderoso, la narrativa, y quienes controlaban esa narrativa controlaban a los demás. Los gobernantes, los emperadores, los sacerdotes, los profetas, todos entendieron rápido lo mismo. Si no puedes traer de vuelta al sol, al menos puedes convencer a la gente de que tú sabes por qué desapareció. Y lo más inquietante es que funcionaba. En Constantinopla, el emperador Justiniano usó la plaga y la crisis para consolidar aún más poder, creando nuevas leyes para regular la moral pública y redefiniendo los límites del derecho divino. En Europa occidental, la Iglesia comenzó a extender su influencia no solo como guía espiritual, sino como estructura de ayuda y control, prometiendo salvación a cambio de obediencia o de tierras. Y mientras tanto, el pueblo, hambriento, confundido y asustado, aceptaba medidas extremas, impuestos duplicados, justicia sumaria, censura, persecución de minorías acusadas de ofender a Dios, porque así funciona nuestra mente en crisis. Buscamos culpables para sentir que todavía podemos hacer algo. Desde la economía conductual, esto se llama sesgo de control ilusorio. Cuando perdemos el control real, necesitamos crear la ilusión de que seguimos tomando decisiones, y por eso aceptamos castigos simbólicos, leyes absurdas o líderes autoritarios. Porque preferimos una explicación falsa, a no tener ninguna. En muchos lugares se empezó a acusar a grupos externos, herejes extranjeros, comerciantes foráneos. Se prohibieron rituales tradicionales, se destruyeron templos paganos, se obligó a jurar fidelidad a nuevos credos. El miedo unificó, sí, pero también dividió. Lo que antes era diversidad, ahora se volvió sospechoso, porque en un mundo donde el sol ya no salía, confiar en el otro era tan peligroso como confiar en el cielo. Y aquí viene lo más impactante. Muchos de los cambios que se implementaron durante esos años de oscuridad no se revirtieron cuando volvió la luz. Se quedaron y se hicieron costumbre, se convirtieron en la nueva normalidad. Porque eso tiene el miedo, no solo te transforma en el momento, también te deja cicatrices que definen el futuro, a nivel personal y a nivel político. De hecho, varios historiadores sostienen que sin la catástrofe del 536 y la peste posterior, la Edad Media no habría sido lo que fue. Que el colapso aceleró la caída de estructuras imperiales, pero también preparó el terreno para 1000 años de religiosidad dominante, control centralizado y desconfianza sistémica hacia el cambio. Es decir, que el miedo no solo oscureció el cielo, también oscureció la imaginación, y eso tal vez sea el precio más alto que pagamos cuando dejamos que el miedo gobierne. Puede que el año 536 haya pasado hace casi 1500 años, pero su sombra sigue aquí, no solo en los libros de historia, no solo en las capas de hielo que conservan partículas de azufre o en las crónicas medio borradas de emperadores desesperados. Sigue en nuestra forma de reaccionar ante el caos, en nuestra memoria colectiva, en las huellas invisibles que una catástrofe de esa magnitud deja en la forma en que organizamos el mundo. Porque cuando una sociedad se rompe, aunque logre rehacerse, nunca vuelve a ser igual. El eco de esa oscuridad redefinió imperios enteros, cambió las rutas del comercio, aceleró la caída de civilizaciones, alteró el calendario agrícola durante generaciones, empujó a millones de personas a migrar, a adaptarse o a morir. Algunos pueblos desaparecieron por completo, sin dejar ni ruinas. Otros se transformaron en lo que siglos después serían los pilares del mundo medieval. Y todo comenzó con una erupción, o quizás dos, una explosión invisible que bloqueó el cielo, y con él la esperanza. Lo más inquietante no es que no supieran qué estaba ocurriendo. Lo más inquietante es que, de alguna manera, ya lo habíamos vivido antes y aún no hemos terminado de entenderlo, porque si miramos bien, muchas de las decisiones que tomaron aquellos líderes, cerrar fronteras, controlar la narrativa, explotar el miedo, prometer seguridad a cambio de sumisión, siguen apareciendo cada vez que la humanidad se enfrenta a una crisis. Pandemias, guerras, colapsos financieros, crisis climáticas, cambian los nombres, cambian los medios, pero el patrón permanece. Es ahí donde este capítulo, lejos de ser un recuerdo lejano, se convierte en una advertencia. Porque si algo nos mostró el año más oscuro, es que el colapso no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, con una nube que cubre el cielo y decisiones que parecen temporales, pero se vuelven eternas, y eso nos obliga a preguntarnos, ¿estamos repitiendo errores antiguos con tecnología nueva? ¿Estamos mejor preparados para lo inesperado o simplemente más distraídos? Tal vez el verdadero legado del 536 no sea la oscuridad que cubrió la Tierra, sino la luz que aún no aprendimos a encender cuando las cosas se apagan. Porque la historia no se repite exactamente, pero rima. Y a veces, cuando escuchamos con atención, esa rima suena demasiado parecida. Si esta historia te dejó pensando, si algo de todo esto te removió, aunque no puedas explicarlo del todo, suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de historia, hablamos de la hora. Nos vemos en los comentarios.